Vamos a ver la composición de funciones, para lo cual vamos a tener en cuenta lo siguiente. La composición de funciones se hace con dos funciones, ¿sí? Por eso la definición dice que sea f, es decir, una función definida del dominio de f en reales, y g, una función definida del dominio de g en reales. Bueno, si la imagen de f, de la primera función, está incluida en el dominio de g, entonces se puede realizar la composición gof de x, ¿sí? Que es una función h que va a estar definida del dominio de f en reales, tal que h es igual a gof, así se llama la composición de f en g o de f con g. Entonces, si la imagen de f está incluida en el dominio de g, se puede realizar la composición gof. Y si es al revés, si la imagen de g está incluida en el dominio de f, ¿sí? Como tenemos abajo, entonces se puede realizar la composición fog, ¿sí? Que es una función h definida del dominio de g en reales, tal que h es igual a fog de x, que es g en composición con f. Bueno, veamos un ejemplo para entender un poco mejor esto. Si tenemos dos funciones definidas, ¿sí? F y g, tal que f de x es igual a 2x, ¿sí? Y g de x es igual a x al cubo. Bueno, fijémonos que el dominio de f son los reales al igual que la imagen, y el dominio y la imagen de g también son el conjunto de los números reales. Entonces, la imagen de f está incluida en el dominio de g, se puede realizar gof, y la imagen de g está incluida en el dominio de f, por lo tanto se puede realizar fog. Bueno, vamos a hacer estas composiciones, comenzando por gof, es decir, de f en g. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, comenzaremos definiendo a x en f, ¿sí? Que como ya dijimos, es igual a f de x, que es igual a 2x. Bien, ahora, f de x igual a 2x, vamos a definirlo en g. Es decir, que vamos a obtener que g de f de x es igual a g de 2x. Esto será igual a gof, ¿sí? La composición de f en g, o de f con g, que es igual a 2x elevado al cubo, ¿sí? Si nosotros miramos acá, la definición de g de x es igual a x al cubo. Bueno, en este caso no tenemos a x, tenemos 2x. Entonces es igual a 2x elevado al cubo, con x perteneciente a los reales, ¿sí? Todos los valores que puede tomar x son todos los reales. Y realizaremos ahora, bueno, la otra composición, que es fog, es decir, la composición de g en f, ¿sí? Comenzaremos al revés entonces. X vamos a definirla primero en g, y esto es igual a g de x, que es igual a x al cubo. Y esta composición, esta definición, vamos a definirla en f, ¿sí? Y obtendremos que f de g de x es igual a f de x al cubo. X al cubo, ¿sí? Que le aplicaremos la definición de f. Entonces fog va a ser igual a 2x al cubo. Recordemos que f de x es igual a 2x. En este caso x es x al cubo, entonces tendremos 2x al cubo, con x perteneciente a los reales. Y así tendremos fog de x, que es igual a 2x al cubo. Bien. Pero no siempre podremos realizar ambas composiciones, ¿sí? Es decir, que no siempre que se pueda componer gof se va a poder componer fog, es decir, o viceversa, ¿sí? A veces podremos componer fog y no vamos a poder componer gof. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo a continuación. Bien, digamos que por la situación actual, ¿sí? Por la cuarentena, existen personas que están varadas en Misiones y hay que trasladarlas hasta Santa Cruz, ¿sí? Son personas de Santa Cruz que quedaron varadas en Misiones y se debe trasladarlas. Bueno,
se ofrece el siguiente traslado. O de Misiones a Buenos Aires en avión y de Buenos Aires a Santa Cruz en colectivo, o de Misiones a Buenos Aires en colectivo y de Buenos Aires a Santa Cruz en avión. Bueno, definiremos el viaje en avión como la función f, ¿sí? Y el viaje en colectivo como la función g. Entonces, la función f se define de reales positivos incluido en 0 en el intervalo semicerrado de 1 a más infinito, tal que f de x, ¿sí? La función definida en x, es igual a 1 más la raíz cuadrada de x. Y g es igual, está definida de reales en reales, tal que g de x es igual a x más 1. Vamos a comenzar, ¿sí?, con el viaje en avión y luego el viaje en colectivo. Es decir, vamos a hacer la composición de GOF, ¿sí?, de f en composición con g. Entonces, si f de x es igual a 1 más la raíz cuadrada de x, ¿sí?, y x pertenece a los reales positivos incluido el 0. Lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente. Hay un cierto número de personas que va a viajar en avión y va a llegar hasta Buenos Aires, ¿sí? Va a ser un conjunto de llegada. Y ese conjunto de llegada tiene que poder viajar en el colectivo, ¿sí?, y llegar hasta Santa Cruz. Todo ese conjunto de llegada, todas las personas que lleguen a Buenos Aires, tienen que poder viajar en el colectivo y llegar hasta Santa Cruz. Entonces, si yo a f lo defino en g, ¿sí?, f g de f es igual a g de 1 más raíz cuadrada de x, ¿sí? Y yo sé que el conjunto imagen de f, ¿sí?, el conjunto de llegada, es el intervalo semicerrado de 1 a más infinito positivo. Y g tiene un dominio, ¿sí?, de los reales. Por lo tanto, yo puedo componer a GOF, que va a ser igual a 2 más la raíz cuadrada de x, ¿sí? Porque todos los que lleguen acá van a tener un lugar en el colectivo para viajar, ¿sí? ¿Cómo sé esto? Porque van a llegar 1 al infinito positivo, desde 1 hasta el infinito positivo, y hay lugares para todos los reales, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos el viaje al revés? Si dejamos que las personas viajen primero en colectivo y una vez que lleguen a Buenos Aires tomen el avión. Bueno, vamos a probar. G de x, ¿sí?, es igual a x más 1, con x perteneciente a los reales. Entonces, si lo definimos en f, ¿sí?, estamos haciendo la composición de Fogg. Lo que va a pasar es lo siguiente. F de g de x es igual a f de x más 1. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un conjunto de llegada que son todos los reales y el dominio de la función f está definida de los reales positivos incluido el 0. Es decir, que hay todo un conjunto, ¿sí?, que no va a tener lugar para viajar en el avión. Y, por lo tanto, esta opción no se puede realizar. La opción de Fogg no se puede realizar. Veamos ahora un último ejemplo, ¿sí?, donde si observamos, ¿sí?, fíjense que la imagen de G no se encuentra incluida en el dominio de F, ¿sí? La imagen de G son los reales, el dominio de F son los reales menos el 0. Por lo tanto, ya vemos que la composición Fogg no se puede hacer. Y la imagen de F, ¿sí?, tampoco se encuentra incluida en el dominio de G. La imagen de F son los reales y el dominio de G son los reales menos 1. Por lo tanto, la composición GOF tampoco se puede realizar. Entonces, así como están definidas estas dos funciones, no podemos realizar ninguna de las dos composiciones.